Donado Urrutia. Bien. Ajá. ¿Y hay algún loro ahí? Laura. Laura Donado. 0 y 3 inasistencia seguido también. Escalante Tao. Presente. Ojo con las inasistencias, porque las paso y si me dicen perdió por inasistencia, perdió por inasistencia. No me vas a decir, ay, era que no tenía luz, que no sé qué, que ni siquiera un mensaje, correo, un chat, nada. Eso no es conmigo. Escobar Verdugo. Profe, usted ya llamó a Boom. Presente, profe. Voy en orden alfabético. Claro, ya pasé por Boom. Profe, por ¿me ahí. escuchó? Profe. Sí. Presente. Escobar, presente. Escobar. Espinoso. Profe, Boom. Ya te quité la falla. Gamboa. Señor Espinosa tiene problemas con el internet. Profesora Ahumada presente. Gamboa presente. Jerónimo. González Camargo. Presente, profe. Guerrero Caldera. Presente. Hernández Berrocal. Presente. Herrera Méndez. Presente. Iriarte Maestre. Presente. Laforí Castilla. Presente, profe. León Galvis. Presente. Mangones. Presente. Mora Castilla. Presente. Muñoz Lidueña. Presente. Olaya Montero. Presente. Profe, ¿usted sí escuchó mi presente? Profe. ¿Quién me habla? González. Y Olaya. González presente. Olaya presente, sí. Ortega Barcinilla. No tiene luz, profe. Ortega de los Reyes. Presente. Pertuja Rieta. Presente, profesora. Pinillo Gel. Presente. Pitre Saucedo. Presente. Pizarro Cabrera. Presente. Ramos Reyes. Presente. Rodríguez Ferrer. Presente. Rodríguez Zambrano. Presente, profe, que no tengo voz. Ya te oí. Rosado Puchaina. Presente, profe. Rubiano Jiménez. Presente, profe. Sánchez Terán. Presente. Tapias Daniel. Presente. Villarreal Rodríguez. Presente. John Leal. Presente, John Leal. Salón Di Filippo. Presente, profe. Listo. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos invitados del programa de medicina que nos están visitando para compartir con nosotros el tema de glucogénesis, que es lo mismo que glucogenogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis.
Cualquier duda la tienen ahí apuntadita. El grupo de aquí, de este salón, tenía unas muy buenas diapositivas. Ellos van a salir a presentar lo que hicieron en la próxima clase. Hoy tengo este grupo que les va a hacer el favor de compartir lo que ellos tienen. Esto nutre al grupo en general y al grupo que es expositor. ¿Quién está por ahí? Aguirre. Profesora, ¿Sí? antes de que el grupo empiece a exponer, mis compañeros y yo hablamos para ver si usted nos puede hacer el quiz y los parciales en el aula. Es que a veces tienen problemas como que para entrar los quizzes por aquí, entonces pierden tiempo mientras el quiz les abre y eso. Pero fueron 5 preguntas. O sea, no es, sí es eso, pero es que hay veces compañeros que el quiz les salía cerrado, entonces tenían que esperar que otra vez, entonces tuvieron problemas para abrirlo. Y pasa casi siempre. Entonces en el aula no tenemos esos problemas. Ya todo el mundo está matriculado. Yo pregunté y sí, me dijeron que todos están matriculados, nadie me respondió que todavía no. ¿Será que sí está todo el mundo matriculado? Profe, yo digo que mejor es por team. Matriculado, que si alguien está todavía por matricularse. Profesora, yo todavía estoy en proceso, porque ya me salió lo del pagaré, pero todavía no se ha reflejado en la universidad. ¿Qué otra persona? ¿Qué otra persona? Porque el aula nada más deja entrar a los matriculados. Bueno, entonces, Profe, Ya, pero el aula no los habilitaron a todos. O sea, los Ya que no está están habilitado. matriculados todavía ya tienen acceso, sí, señores. Ah, bueno, listo. Bueno, preséntense, compañeros. Ah, ya. Bueno, profe, comenzamos ya todos los estudiantes están en el aula. ¿Cómo? Es a las 20. ¿O comenzamos ya? No entiendo la pregunta, ¿ya? Ok. Ya ellos hicieron el examen. Ah, dale. Ánimo, pónganle ánimo. Listo. ¿Sí me escuchan bien? ¿No? Sí. Sí, se te escucha bien. Ok. Bueno, buenas tardes. Nosotros vamos a hablarles sobre la glucogénesis, la glucogenólisis y la gluconeogénesis y el rendimiento del ATP. Como dijo la profesora ahorita, la glucogénesis es la síntesis de glucógeno. El glucógeno es una estructura que almacena principalmente glucosas. La glucogenólisis es la inversa de esta, que lo que hace es tomar esa estructura del glucógeno y sacarle glucosa. La gluconeogénesis es similar a la glucogénesis, pero lo que busca no es formar glucógeno, sino glucosa. Y el rendimiento del ATP es como la economía. ¿Y el neo? Neo? El neo significa nuevo. ¿Qué quiere decir nuevo? Que no se toma, no se crea glucosa a partir de moléculas glucídicas, o sea, que son similares a los carbohidratos, sino que se toman, por ejemplo, lípidos o aminoácidos para fabricar esas glucosas. Entonces, por eso se llama gluconeogénesis, porque crea nuevas glucosas a partir de distintas moléculas. Bueno, continúa la diapositiva, por favor, Antonio. Bueno, vamos a hacer una breve introducción al tema, porque es importante el tema. Los eritrocitos, o sea, los glóbulos rojos, y el cerebro requieren de glucosa para su metabolismo energético. Por eso es que es importante que la glucosa en sangre se mantenga, y en caso tal de que exista un desequilibrio entre la glucosa en sangre, pues se van a ver afectadas
principalmente estas células, ya que son las únicas que tienen como principal fuente de energía y como única fuente de energía la glucosa. Aquí se habla de 200 gramos de glucosa es el consumo diario, y el 80% de esa glucosa que se consume en el cuerpo es entre los eritrocitos y las neuronas. Bueno, cuando disminuye el nivel de glucosa en el plasma y en el líquido extracelular, que el valor normal son de 10 gramos de glucosa, en caso de que disminuya, se habla de una hipoglicemia. En caso de que aumente, se habla de una hiperglucemia. Entonces, cuando hay una hipoglucemia, que es en el caso de, por ejemplo, pacientes que hayan excedido su consumo de alcohol, pues al haber una hipoglicemia se afecta la función del sistema nervioso, lo que da lugar a confusiones, desorientación y, si es muy severo, pues puede haber un posible coma. Se escucha como un eco. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, creo. ¿Listo? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí. Bueno, los hidratos de carbono que se absorben en el intestino se absorben en alrededor de un lapso de tiempo de entre 2 y 3 horas después de una ingesta de carbohidratos. Como ya sabemos, los carbohidratos están presentes en algunos alimentos como el arroz, dulces, etc. Algunas legumbres. Y es por esto que se necesita un mecanismo que nivele la glucosa en sangre en esos entretiempos en los que comemos y esperamos hasta la próxima comida, por ejemplo, almuerzo a cena. Entre esos entretiempos, pues tiene que haber un mecanismo que nivele ese nivel de glucosa. Y entre esos está la gluconeogénesis y la glucogénesis junto con la glucogenólisis. Esos tres son vías que ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Aquí vemos en el esquema de la derecha los precursores. En la vía de la glucogénesis, el precursor es una glucosa. Es una vía anabólica. Recordemos que las vías anabólicas son aquellas que construyen. A diferencia de las vías catabólicas, que están de color ahí la marqué en las letras con el color azul, las catabólicas lo que hacen es degradar, o sea, consumir, o por decirlo así, desarmar. Como vemos ahí, las dos vías, tanto la glucogénesis como la gluconeogénesis, son vías anabólicas. ¿En qué se diferencian estas dos? Como dije al principio, en los precursores. En la glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno, de la estructura ya de varias glucosas. En esta glucogénesis, el precursor es únicamente la glucosa. Y en la gluconeogénesis, existen tres precursores, que es el glicerol, los aminoácidos y algunos lípidos. Por favor, continúa la diapositiva, Antonio. Bueno, ahora miremos con una breve explicación sobre qué es el glucógeno. El glucógeno es una estructura que se compone de, por decirlo así, de dos características. Aquí vemos en la imagen de la derecha, ubiquémonos en la imagen de la derecha, que tiene dos cadenas. Una cadena lineal, que se llama la cadena 1 a 4, alfa 1 a 4. Se llama así porque el enlace glucosídico se encuentra en el carbono 1 unido a un carbono 4 con otra glucosa. Y en el glucógeno se caracteriza, a diferencia de otras moléculas, bueno, polisacáridos que tengan también solo glucosas, como la amilopectina, por ejemplo, se diferencian de que el glucógeno puede abarcar de manera más organizada y más glucosas. Y esto es gracias al punto de ramificación, que lo vemos en la imagen de la derecha como el punto de ramificación alfa 1 a 6. ¿Cuál es la diferencia con el alfa 1 a 4? Pues el carbono se encuentra en el carbono número 6, el enlace O-glucosídico. Y de este deriva ya otra estructura lineal compuesta por enlaces alfa 1 a 4. También se habla de que el glucógeno
Algunos autores dicen que de 4 a 6 residuos de glucosas se produce la ramificación, otros dicen que de 6 a 8, y tomemos como un promedio alrededor de 6, ¿sí? Y otra característica importante del glucógeno es que está compuesto únicamente por alfa-deoxiglucosa. Por favor, continuemos. ¿Por qué es importante la glucogénesis? O una breve introducción ya a la vía metabólica de la glucogénesis. Bueno, como ya lo he explicado, es un proceso anabólico de biosíntesis de glucógeno a partir de moléculas glucosídicas como la glucosa. Hablamos de que es esencial bueno, es más importante o se presenta más en el hígado, ya que tiene transportadores de glucosa GLUT2 y por eso es muy permeable a la glucosa. Y estas glucosas se encuentran suministradas por la vena porta durante y después de la comida. Ahí la vemos en la imagen de la derecha señalada. Y también otra característica del hígado es que es rico en glucosinasa o GK. Pasemos, por favor, la diapositiva. Antonio. Ya la pasó. Ya me aparece. Bueno, la glucogénesis. La vía se puede dividir en 3 etapas, principalmente, en la cual la primera etapa se concebiría como la obtención del precursor. La segunda etapa se concibe como la polimerización del glucógeno, es decir, empezamos a armar la estructura del glucógeno. Y la tercera etapa es la ramificación del glucógeno. Como ya lo dijimos, para que albergue más glucosas, tiene que ramificarse. Bueno, en caso tal de que no se ramifique o en alguno de estos pasos alguna enzima no funcione, se van a producir ciertas patologías, que las explicaré más adelante. ¿Cómo ocurre el primer paso, la obtención del precursor? Bueno, la obtención del precursor se da primero por la conversión de la glucosa 6-fosfato, es decir, una glucosa con un fosfato en el carbono 6, en glucosa 1-fosfato, que es cuando la fosfoglucomutasa, que es una enzima que intercambia este fosfato, este grupo fosfato, lo pasa del carbono 6 al carbono 1. Aquí lo vemos en la imagen de la derecha, está todo resumido para que se vayan guiando. Y después de que se tiene la glucosa 1-fosfato, ahí vemos que la glucosinasa cogió el ATP y le colocó un grupo fosfato en el carbono 6. Luego entró la fosfoglucomutasa, que esta enzima lo que hace es cambiar el glucógeno, el fósforo del carbono 6, pasarlo al carbono 1. Y una vez con el carbono 1, actúa la UDP, glucofosforilasa, la cual se encarga de utilizar una molécula de UTP para, por decirlo así, unirla y que quede el precursor. El precursor en este caso lo vemos en el último cuadro, o sea, de abajo hacia arriba, que es una glucosa con una molécula de UDP. Entonces, ya cuando se tiene este precursor, la UDP glucosa, es que pasamos a la siguiente etapa, que es la polimerización del glucógeno. ¿Esto por qué? Porque el precursor, como lo vemos ahí en su estructura, necesita el UDP, la glucosa necesita del UDP para que la enzima que viene actúe. Y cuando esa enzima actúe, pues la glucosa a la estructura preexistente de glucógeno, es decir, le agregue glucosas. Ahora sí, vamos a continuar a la polimerización del glucógeno. Antonio, pasa la diapositiva, por favor. Bueno, ahora sí, en esta segunda etapa ya terminó la primera etapa, que era donde se obtenía el ADVP glucosa,
Entonces ya con la UDP glucosa, otra vez vamos a ver el cuadro de la derecha, que es de abajo hacia arriba, siempre se lee así en estas diapositivas. En esta etapa actúa la enzima reguladora, es decir, la más importante de la glucogénesis, la cual se llama la glucogenosintasa. Como su nombre lo dice, es la que sintetiza el glucógeno. Entonces, ¿cómo hace esta síntesis de glucógeno? Lo hace por medio de la transferencia de la glucosa desde UDP glucosa, que es como se llama el precursor, a glucógeno por un enlace alfa 1 a 4. Y esta transferencia la hace la glucogenosintasa. Entonces, la enzima, como lo dije ahorita, precisa de un cebador. El cebador en este caso es un extremo no reductor de glucógeno primario. El glucógeno es esa estructura que vemos ahí como un caracol como con paticas. Entonces, el extremo no reductor vendría siendo hacia donde está señalando la flecha, que es ahí donde se va a unir la nueva glucosa. El extremo no reductor es ese, si lo vemos en la imagen, el cuadrito más chiquito de color rojo, es ese carbono 1, 2, 3, 4, el carbono 4, donde se encuentra un OH. Entonces, esta nueva glucosa, que viene en forma de UDP glucosa, se va a unir al extremo no reductor. Ahí lo están señalando. Y una vez ya pues se ha unido, empezamos a ver que pues obviamente se agregó una nueva glucosa. Entonces, como ya lo hemos dicho, la característica de la estructura del glucógeno es que puede albergar muchas. Entonces, para que siga albergando, cuando se llegue a 6, recordemos que tomamos como 6 un aproximado. Entonces, cuando llegue a 6 glucosas, pues tiene que producirse una ramificación para que se sigan albergando en la estructura lineal, que es el circulito que viene dando vuelta. Y es ahí donde entramos a la ramificación del glucógeno, que es el tercer paso que lo voy a explicar ahora mismo. Por favor, continúa la diapositiva, Antonio. Bueno, ahora sí, ya tenemos una nueva glucosa. Tenemos en la estructura del glucógeno preexistente una nueva glucosa más. Entonces queremos colocar más y más y más. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces ahí es donde entra en juego la enzima ramificante de glucógeno. Esta enzima, como su nombre lo dice, produce la ramificación que es la cual en la que pasa ese enlace O-glucosídico de alfa 1 a 4, que es la estructura lineal, lo pasa al carbono 6. Entonces ya no se llama enlace alfa 1 a 4, sino alfa 1 a 6. Y es ahí donde esta enzima pues toma juego. Bueno, y una vez ya se da, como lo vemos en la imagen de la derecha, entonces tenemos 6, entra la enzima, la ramificante de glucógeno, y lo que hace es, si contamos desde el último hacia el primero, o sea, desde afuera hacia adentro, vemos que tienen que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí, en ese 6, es donde la enzima va a actuar para colocarlo en alfa 1 a 6 y se sigan albergando más glucosas alfa 1 a 4. Y va a suceder lo mismo y lo mismo cada vez que quieran albergarse más. Eso es todo respecto a la vía de la glucogénesis. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades del almacenamiento del glucógeno. Como se los dije al principio, puede que alguna de estas enzimas se encuentren deficientes o no estén actuando bien o tengan, pues, que los genes no la produzcan, por ejemplo. Entonces, es ahí donde esta estructura del glucógeno se ve afectada, causando... Marín, Señora. Marín, hagamos digamos, una síntesis. ¿Qué es glucogénesis? O sea, el concepto de glucogénesis, un resumen. Sí, no, ¿qué es para ti con tus palabras? Bueno, para y mí, estas preguntas que yo les estoy haciendo a Marín son las que ustedes deben saber para el examen, como enfermería. ¿Qué es glucogénesis?
Bueno, glucogénesis es la síntesis de glucógeno. Correcto. ¿Ya? ¿Dónde se lleva a cabo? En el hígado, también músculos. En el hígado y en el músculo. ¿Para qué se lleva a cabo? Para regular o mantener el equilibrio de la glucosa en sangre. O sea, para poder almacenar glucógeno, glucosa en forma de glucógeno para los momentos en que los niveles de glucosa en sangre bajen. ¿Cierto? Sí, o cuando está muy alto los niveles de glucosa en sangre, para que se disminuyan, pues se crea glucógeno. Exacto. Cuando tengo los niveles bajos de glucosa en sangre, ¿cuál glucógeno es el que me ayuda a mejorar mis niveles? ¿El muscular o el hepático? El hepático, porque el muscular no tiene una enzima que está presente en la glucogenólisis, que la va a explicar mi compañera, y esa enzima es la glucosa 6-fosforilasa. Ok. ¿En qué parte de la célula, del hígado o del músculo se lleva a cabo este proceso? ¿En qué parte, profe? No lo escuché bien. ¿Puede repetirme, profe? Marín, Sí, profe. ¿en qué parte de la célula? ¿En qué parte de la célula? Es que no le escuché bien la pregunta, profe. ¿Podría repetirla? ¿En qué parte de la célula del músculo y del hígado se lleva a cabo esto? Se lleva a cabo en el líquido. ¿Cómo? Es que no entiendo, profe. ¿En qué parte de la célula? Compartimiento celular, citosol, mitocondria, En el citosol. ambos. ¿Ah? En el citosol. En el citosol. Ok. Eso es lo que tienen que saber ella. Okay. Bueno. Bueno, entonces continuamos para no alargar esto tanto. Las enfermedades del almacenamiento del glucógeno. Espérate, Antonio. Existen 6 tipos de enfermedades, cada una con una deficiencia enzimática distinta y con consecuencias distintas. La primera enfermedad se le conoce con el nombre de enfermedad de von Wierch, que es una deficiencia de la glucosa 6-fosforilasa. Esa es la que se encarga de liberar glucosa. Entonces, al no liberar glucosa, los niveles en sangre de glucosa va a ser bajo. Por eso se habla de una consecuencia de hipoglucemia post-absorcional, ya que cuando se está absorbiendo, pues va a haber niveles de glucosa en sangre normales. Entonces, no se mantienen ese equilibrio en los entretiempos, en los intervalos de comida a comida. También se habla de una acidosis láctica y una hiperlipidemia. La segunda enfermedad es la enfermedad de POM. La deficiencia enzimática en este caso es de la alfa-glucosidasa lisosomal. Entonces, como consecuencia van a haber gránulos de glucógeno en los lisosomas. Estos gránulos son pues una glucosa muy grande, mucho glucógeno, o sea, se almacena y no se libera. La enfermedad tipo 3 es la enfermedad de Cori. Hay una deficiencia de la enzima de ramificante, entonces esa enzima viene en la glucólisis y no se va a derramificar, y al no derramificarse pues se va a ver afectada esta estructura y la estructura del glucógeno no va a ser pues, normal y va a haber una hipoglucemia, por lo tanto, que pasa lo mismo con la tipo 1. La tipo 4 es la de Andersen, que es la deficiencia enzimática de la enzima ramificante. Como ya lo expliqué, la enzima ramificante ya lo que hace es, entonces, también, al igual que en la anterior, la estructura del glucógeno va a estar alterada. La tipo 5 es de McArdle y la deficiencia es de la fosforilasa muscular. Entonces, esta se ubica en el músculo y, pues, como consecuencia van a haber fatigas, calambres y todo esto pues inducido por el ejercicio. Ya sabemos que en el ejercicio se consume esa glucosa, que es el combustible. Y en la última, la tipo 7, es parecida a la tipo 1,
pero no es tan grave porque simplemente, bueno, es hipoglucemia, pero no es tan grave como la tipo 1, donde puede haber una acidosis láctica. Ya, eso es todo. Gracias, Marín. Buenas De nada. tardes, compañeros. Yo les vengo a hablar de la glucogenólisis. Bueno, esta es la remoción de un monómero de glucosa de una molécula de glucógeno. Pues ya sabemos que el glucógeno es un polímero de monómeros de glucosa que están unidos entre sí. Y esto lo que hará es sacar uno de los monómeros cuando el cuerpo se encuentre en hipoglicemia, como dijo mi compañero. O sea, cuando tu cuerpo requiera azúcar, este va a entrar en glucogenólisis para poder enviar glucosa a la sangre. Este proceso tiene lugar en el citosol, que es la parte soluble del citoplasma. Y pues claramente, así como la glucogénesis tenía la insulina, que era la que la activaba, acá el glucagón, junto a la epinefrina, que también es conocida como adrenalina, son las que van a activar la glucogenólisis en el hígado. Y la epinefrina únicamente va a activar la glucogenólisis en el músculo. Bueno, el hígado va a tener una función principal de regulación de glucemia, ya que el músculo va a obtener glucosa que solamente la va a utilizar para él mismo. Bueno, también sabemos que como el glucagón es el encargado de activarla, les había dicho que la insulina es la que la va a inhibir, porque esta se va a encargar de activar es la glucogénesis, que pues ya como dijo también Juan David, es la síntesis de glucógeno. Bueno, voy a hablar de quién almacena el glucógeno. Toño, por favor, la siguiente. En primer lugar, tenemos al hígado. Este almacena la glucosa en forma de glucógeno y supone aproximadamente un 10% del peso del hígado. Y pues también tenemos que el hígado es un glucoestato porque tiene la capacidad de controlar la glucemia. Por otra parte, tenemos el músculo, que también almacena el glucógeno, pero solamente alrededor del 1 al 2% de su peso. A primera vista, pues podemos ver que el hígado almacena mucho más glucógeno que el músculo, pero esto en sí no es verdad, porque nosotros solamente poseemos un hígado y cientos de músculos. Y la proporción pues va a ser mayor en el músculo si hablamos de una totalidad. Bueno, el músculo lo que va a hacer en sí es retirar la glucosa de la sangre y sintetizarla en glucógeno, pero esto no lo va a devolver al torrente sanguíneo, sino que lo va a reservar para poder consumirlo él mismo en casos emergentes. Por favor, Toña, la siguiente. Bueno, hay una serie de pasos en los que se van a requerir para poder liberar una molécula de glucosa. Aquí está pues en sí el ciclo y del lado derecho podemos ver las enzimas que van a actuar en ese proceso, que son la glucógeno fosforilasa, la enzima desramificante, que va a tener dos acciones, una acción transglucosidasa y una acción glucosidasa. Tenemos también la fosfoglucomutasa y la glucosa 6-fosfatasa. Siguiente. Bueno, como primer paso de la glucogenólisis, la enzima que va a actuar de primera va a ser la glucógeno fosforilasa, que esta es la que se va a encargar de romper los enlaces alfa 1,4 o también conocidos como enlaces O-glucosídicos mediante una fosforólisis, obteniendo así unidades de glucosa 1-fosfato. O sea, esta es muy parecida a la acción de una hidrólisis, pero en lugar de agregar agua para romper los enlaces, esta lo que va a hacer es añadir una molécula de fosfato inorgánico, rompiendo así la cadena y obteniendo las moléculas de glucosa 1-fosfato, que pues había mencionado anteriormente. En esta reacción se libera pues algo de energía y esta se va a almacenar en las moléculas de glucosa 1-fosfato.
Esta enzima ya va a llegar a un punto en que no va a poder actuar más porque ya no está en su sitio activo. O sea, esta ya rompió todos los enlaces alfa 1,4 y se va a topar con la cadena ramificada. Entonces, ya aquí va a actuar otra enzima que tenemos El un enlace segundo. 1,6. Sí, señora. Va a actuar ahora otra enzima que es la enzima desramificante. Como les había mencionado, esta enzima tiene dos acciones. La primera acción, que va a actuar como una transglucosilasa, esta lo que va es a quitar la ramificación que se encuentra en la parte superior. Es una acción más que todo transferasa. Lo que va a hacer es coger las 3 unidades de glucosa que están en la ramificación, o sea, las de color azul que podemos ver en el segundo dibujo, y lo que va a hacer es unirlas por enlaces, o sea, están unidas en enlaces 1,4 y las va a llevar a la cadena principal, o sea, la que está de color amarillo, quedando solamente en la parte superior una molécula de glucosa, la que está de color verde. Después, esta misma enzima desramificante va a actuar como transglucosilasa. Esta enzima lo que va a hacer, va a actuar como glucosidasa. Esta ya actuó como transglucosilasa y ahora va a actuar como glucosidasa. Y lo que va a realizar es una hidrólisis en el enlace alfa 1,6, o sea, la molécula de glucosa que está conectada en la ramificación junto a la cadena principal. Entonces, como esta va a ser una hidrólisis en este enlace alfa 1,6, va a añadir en sí una molécula de agua para poder producir la ruptura de este último residuo. Y esta glucosa de color verde va a quedar en sí como una glucosa libre, o sea, esta no tiene un grupo fosfato como las demás que están en la cadena principal. Bueno, por último paso, como esta queda conformada como una molécula muy grande, las glucosas libres ya van a cumplir su respectivo objetivo. Se me pasó a decirles que la proporción en la que se encuentran las glucosas con respecto a las glucosas 6-fosfato es en sí, por cada 10 glucosas 6-fosfato va a haber una glucosa libre. Eso es lo que estaba mencionando de que pasan a la cadena principal y va a quedar una que va por medio de la hidrólisis, va a salir como glucosa libre, no va a tener que pasar por ningún otro proceso. Bueno, como estas glucosas ya van a cumplir su objetivo, estas ya pueden ser fosforiladas por la exoquinasa que se encuentra en todos los tejidos o bien por la glucosinasa que es propia del hígado. El resto de las glucosas van a quedar como glucosas 1-fosfato y tienen que seguir una ruta para quedar como glucosas libres. Estas glucosas 1-fosfato se van a transformar a glucosa 6-fosfato y la enzima que va a intervenir aquí es la fosfoglucomutasa, que es la que va a realizar un cambio de posición en el grupo funcional. O sea, el grupo fosfato pasa a estar en el carbono 1 a estar en el carbono 6. Y una vez que ya están conformadas a glucosa 6-fosfato, estas ya pueden pasar directamente a la glucólisis o donde se va a producir piruvato o puede ir a la vía de las pentosas fosfatos. Esta también, la glucosa 6-fosfato, pueden ser dirigidas al hígado y a través de la enzima glucosa 6-fosfatasa van a poder transformarse en glucosa libre. Lo que hará esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, es que va a actuar sobre el carbono 6, aportando una molécula de agua produciendo una hidrólisis. Y así quedaría una glucosa más un grupo fosfato. Y pues este proceso se hace ya que la glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula porque la membrana celular es impermeable a esta molécula. Esta podrá irse ya en el torrente sanguíneo y podrá llegar a órganos que necesiten la glucosa. Y este en sí fue el proceso de la glucogenólisis. Los dejo con mi compañera que va a hablar sobre la gluconeogénesis. Evelyn, voy a hacerte unas preguntas, Evelyn. Estas preguntas que hago, no, yo sé que tú las tienes claras, es para resaltar a ellos lo que ellos deben conocer del proceso. Primero, ¿qué es glucogenólisis?
Es la ruptura de glucógeno. Ok. ¿Cuándo tu organismo hace glucogenólisis? Cuando el cuerpo se encuentra en hipoglicemia. Ujú. O sea que puede ser entre una comida y otra. Sí. ¿Cuánto tiempo te puede sostener el glucógeno que te cabe en el músculo, en el hígado? ¿Cuánto tiempo puedes sostener? Sí, o sea, te cerraste a no comer y tú quieres sacar de la alcancía que tienes, que es el glucógeno. ¿Cuánto tiempo te puedes sostener? Profe, hasta que se acabe la reserva y ya Sí, no. más o menos cuánto demora esa reserva. 24 horas, como mucho 48. Ya. Hormonalmente, ¿la insulina lo favorece o el No, glucagón lo favorece? el glucagón favorece a la glucogenólisis. El glucagón y la Epinefrina. en el hígado. En el hígado solamente esos dos y la epinefrina en el músculo. Ok, listo. Ahí está todo lo que tienen que saber de ellos. Lo de las enzimas y eso, queridos, no va a entrar. Pasa la diapositiva, Toño, por favor. Si nos dará tiempo para Joana. No sé, profe, estoy viendo. Pasa para empezar. Gluconeogénesis. Bueno. Trata de resumir gluconeogénesis. Listo. Bueno, como ya sabemos, gluco previene de glucosa, neogénesis, nueva formación. Entonces, entendemos que la gluconeogénesis es el proceso de obtención de glucosa a partir de precursores no glucosídicos. En primer precursor es el piruvato y otros precursores que son el lactato, el glicerol y los aminoácidos. Entonces, bueno, este es un proceso muy importante a la hora de la regulación de la concentración de glucosa en sangre, que se conoce como la glucemia. En el cuadro está el metabolismo completo de los glúcidos, en el que, como observamos, la glucosa es el elemento central y en este caso vemos la flecha que va desde piruvato a glucosa. Este va a ser el proceso de gluconeogénesis, en el que no solo está el piruvato, sino otros más precursores que les voy a hablar a continuación. Bueno, hay células del organismo que se encuentran sobre todo pues, en el cerebro, en el músculo, en los eritrocitos, incluso que solo consumen glúcidos. Entonces, cuando la glucosa se acaba, porque la glucemia en sangre o la concentración de glucosa en sangre es muy baja, se consumen las reservas de glucógeno y se van a acabar estas reservas, que no suelen dar para más que 10 o 18 horas de ejercicio o de actividad de consumo. Se requiere sintetizar glucosa nueva y es aquí donde entra pues, el proceso de la gluconeogénesis. Cuando acabamos todas las reservas y tenemos que llegar a sintetizar a través de otros precursores la glucosa para seguir haciendo el metabolismo en otras células. La gluconeogénesis, pasa por favor. Tú nombraste los sustratos. No, ya los voy a nombrar. Sí, Okay. sí, ya nombré, pero ahora voy a detenidamente. Un segundo. Primero voy a decir dónde se produce y explicar algo. Bueno, la gluconeogénesis no es un proceso que se dé en todas las células del organismo, solamente en algunas pocas que se encuentran en el hígado, en la corteza renal y en algunas células epiteliares del intestino delgado. Entonces, el hígado y los riñones son los principales tejidos gluconeogénicos. Los riñones pueden contribuir con hasta un 40% de la síntesis de glucosa total en un estado de ayuno. Y las enzimas gluconeogénicas claves se van a expresar en el intestino delgado. Sabemos que un aporte de glucosa es necesario, en especial para el sistema nervioso y para los eritrocitos, puesto que después de un ayuno durante toda la noche, la glucogenólisis y la gluconeogénesis hacen contribuciones casi iguales a la glucosa en sangre. Es decir, a medida que las reservas de glucógeno se agotan, la gluconeogénesis se hace progresivamente más importante. La falla en la gluconeogénesis por lo general puede llegar a ser mortal,
puesto que la hipoglicemia causa disfunción cerebral, lo que puede conducir a un coma e incluso la muerte. Y la glucosa también tiene importancia en el mantenimiento de las concentraciones adecuadas de intermediarios del ácido cítrico. Y además elimina el lactato producido por los músculos y los eritrocitos. Y el glicerol que es producido en el tejido adiposo. También es importante saber que la gluconeogénesis no es un proceso inverso de la glucólisis. O sea, a nivel de ruta es el contrario, pero hay algunas reacciones, concretamente las que eran irreversibles, que son distintas. Entonces, en este caso, en la gluconeogénesis lo que ocurre es que las reacciones que eran irreversibles en la glucólisis aquí son diferentes y van a ser catalizados por otras enzimas. Continúa. Espérate un momentico, vamos a aprovechar esa diapositiva. Okay. Nosotros cuando vimos glucólisis fue de glucosa a piruvato. Y en esas reacciones de glucosa a glucosa 6-fosfato, que está ya en rojo por la hexocinasa, era irreversible. Luego, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-difosfato, por una fosfofructosinasa que también está en rojo, las dos fosforilaciones esas, también era irreversible. Y la última reacción de la glucólisis, fosfoenol piruvato a piruvato por una piruvato quinasa, es irreversible. Por eso es que no es completamente que, como la gente dice, que es la inversa. No, porque yo no puedo ir de piruvato a fosfoenol piruvato, ya que la enzima es irreversible. Tengo que buscar otras alternativas. Continúa. Listo. Pasa la diapositiva, porfa. Bueno, como les había mencionado, es necesario de 3 precursores que van a intervenir, pero ellos primero tienen que realizar ciertas conversiones para poder para poder llegar a ser un precursor de glucosa. Como ahí dice, cualquier metabolito que pueda llegar a ser convertido a piruvato u oxalacetato va a llegar a ser el precursor de la glucosa y entrar en el ciclo de la gluconeogénesis. Entonces tenemos el lactato, los aminoácidos y el glicerol. Pasa la diapositiva, porfa. El lactato como precursor. Bueno, en la imagen tenemos arriba el músculo, en el medio tenemos los vasos sanguíneos y abajo tenemos una imagen del hígado. El lactato puede venir de 2 fuentes. Uno puede venir de los eritrocitos, que cuando producen glucólisis anaerobia liberan lactato en la sangre. O puede venir, que es el caso que tenemos aquí marcado directamente, desde el músculo. Entonces, el músculo durante el ejercicio físico se requiere pues una gran cantidad de energía. El músculo necesita mucha energía y llega en un momento en el que este no va a poder hacer glucólisis aerobia y tiene que hacerla de forma anaerobia. Y es cuando se hace la glucólisis anaerobia, se libera el lactato. Entonces, este lactato, sin embargo, no se va a poder transformar de ninguna forma en el músculo porque, si recordamos, en el músculo no hay gluconeogénesis, sino que se producían principalmente en el hígado. Entonces, lo que ocurre aquí es que ese lactato pasará a la sangre, o sea, al torrente circulatorio, y del torrente circulatorio, como es aquí en la imagen, llega al hígado. Y el hígado de lactato se transforma por gluconeogénesis en glucosa. Bueno, antes pasa por piruvato por la LDH. Cabe resaltar ese paso muy importante. Esta glucosa, que ya la libera el hígado, es liberada al torrente sanguíneo y vuelve otra vez al músculo. Y es aquí donde se va a producir la fermentación láctica, en caso de que ya haya mucho requerimiento de energía y no haya el suficiente oxígeno que se necesita, entonces vuelve a producirse el lactato. Este también lo conocemos como el ciclo de Cori. No sé si ya ustedes lo hayan dado. Continúa la diapositiva, porfa. Bueno, tenemos el glicerol como precursor. Es con C. Ay, es que colocaron las diapositivas que no era, fijo. Exacto, porque ya las habían corregido. Sí, pero si se dan cuenta abajo y en la imagen dice glicerol con C, bueno, Claro. no pasa nada. Esto se da
cuando se están agotando los depósitos de glucógeno, entonces el glucagón envía la señal a una lipasa que es sensible a hormonas. Esta lipasa sensible a hormonas va al tejido adiposo y pues estos triglicéridos los hidroliza y salen lo que se conoce 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Los ácidos grasos se van a convertir en acetil-CoA y el glicerol libre es el que vamos a tener acá. Entonces, bueno, cabe resaltar que las enzimas que se utilizan acá son propias de la gluconeogénesis. En primer lugar, como observamos, el glicerol se va a fosforilar de glicerol a glicerol 3-fosfato, que está mediado por una enzima que es la glicerol-quinasa. Como ya sabemos, las quinasas lo que hacen es añadir el grupo fosfórico. Entonces tenemos glicerol 3-fosfato, lo transformamos por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa dihidroxiacetona fosfato, que va a ser ahora cuando se va a incorporar a la gluconeogénesis. Eso sería todo. Continúa la diapositiva, por favor. Como último de los precursores, tenemos el esqueleto carbonado de los aminoácidos. Es importante saber que la alanina va a ser el aminoácido precursor de la glucosa más importante. ¿Esto por qué? Porque la alanina se puede... Una claridad. Sí, claro. Nosotros tenemos 20 aminoácidos, de los cuales 18 son glucogénicos. Sí. O sea, puedo producir glucosa a partir de 18, menos de la lisina y la leucina. El más glucogénico es la alanina porque pasa facilito a piruvato y de piruvato sube para glucosa. Sigue. Bueno, iba a decir eso, pero listo. Perdón. Sabemos, los aminoácidos son glucogénicos menos esos dos, como mencionó la profesora, la lisina y la leucina. Y pues la alanina va a ser el aminoácido precursor más importante porque puede llegar a pasar enseguida a piruvato. Entonces, para poder explicar bien cómo se produce esta gluconeogénesis, observamos en la imagen el ciclo de la glucosa-alanina, o también se conoce como el ciclo de Cahill. Volvemos a la gráfica que teníamos anterior. Tenemos el músculo, en el medio el vaso sanguíneo y abajo el hígado. Entonces, primero vemos que el músculo durante el ejercicio consume glucosa. Transforma glucosa en piruvato y ese piruvato, cuando acepta los grupos aminos que le están llegando de arriba del esqueleto, este va a ser aminoácidos, lo que hace es cedérselos al glutamato. Y ese glutamato se va a transformar en alfa-cetoglutarato y el piruvato se transforma en alanina. Esta alanina, como vemos, va a entrar al torrente circulatorio y del torrente circulatorio va a llegar al hígado. Una vez que llegó al hígado, lo que hace es transformarse en piruvato y lo hace cediendo los grupos aminos que había captado del glutamato y se los cede a un alfa-cetoglutarato. Y sucede exactamente lo que se hizo en el músculo, pero al revés. Y así la alanina se transforma en piruvato en el hígado. Este piruvato hace gluconeogénesis, se transforma en glucosa y volverá al torrente circulatorio y de ahí va a llegar de nuevo al músculo. Se repite el ciclo y se conoce como el ciclo de Cahill. ¿Continúo? Sí, falta ir de piruvato a glucosa. ¿Tienes 3 minutos? ¿Qué hora es? Anda, no me había dado cuenta. Bueno, les voy a explicar rápidamente los pasos del proceso de la gluconeogénesis. El primer paso va a ser pasar desde piruvato a fosfonolpiruvato, que si recuerdan era la última etapa del proceso de la glucólisis, pero era una reacción irreversible. Y como hemos dicho antes que las reacciones irreversibles de la glucólisis son distintas, en la gluconeogénesis esta reacción pues igual va a ser diferente. Se dividen en dos partes. La primera reacción se va a producir en la matriz mitocondrial y la segunda se produce mayoritariamente pues, en el citosol. En la primera reacción tenemos una enzima que es la piruvato carboxilasa que a través del consumo de una molécula de ATP se va a transformar el piruvato en oxalacetato.
Para así el funcionamiento de la piruvato carboxilasa necesitamos el mantenimiento de la biotina y pues del magnesio, pero más que todo de la biotina, que es una vitamina muy importante para la actividad de esta enzima. En la segunda reacción se da mayoritariamente en el citosol, como le había comentado, se va a producir la conversión de la oxalacetato en fosfoenolpiruvato. Aquí se produce una descarboxilación y una fosforilación a la vez, por lo que la enzima será fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y dará lugar al fosfoenolpiruvato y una molécula de CO2. Pero se requiere de un donante del grupo pirofosfato, que va a ser en este caso una molécula de GTP que se va a consumir. En el segundo paso vamos a ver algunas reacciones que son las mismas que de la glucólisis, pero de forma reversible. Entonces, la segunda reacción se produce la conversión de la fosfoenolpiruvato en 2-fosfoglicerato, catalizado por una enolasa. En la tercera reacción es la conversión del 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, que está catalizado por la fosfoglicerato mutasa. Y bueno, encontramos luego la cuarta reacción, que es la conversión del 3-fosfoglicerato en 1,3-bifosfoglicerato. Aquí necesitamos un donador de un grupo fosfato, que va a ser una molécula de ATP que se consume y va a ser catalizado por la fosfoglicerato quinasa. En la quinta reacción, la conversión del 1,3-bifosfoglicerato en gliceraldehído 3-fosfato está catalizado por la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. En la sexta reacción tenemos que transformar el gliceraldehído 3-fosfato en dihidroxiacetona fosfato para luego combinar una dihidroxiacetona fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato en la reacción número 7 y así llegar a formar lo que es la fructosa 1,6-bifosfato, que va a llegar a producir una desfosforilación y entonces en otras desfosforilaciones que veíamos que el grupo fosfato se cedía a moléculas que luego van a producir ATP o GTP, pero aquí es distinto. Se cede una molécula de agua y se forma el H2PO4, que se conoce como el ácido fosfórico, y el resultado pues será la fructosa 6-fosfato, que ahora tenemos que transformarla en la glucosa 6-fosfato, que al igual que en la glucólisis está mediado por la glucosa fosfato isomerasa. Y la última reacción, que es la generación de la glucosa libre, la transformación de glucosa 6-fosfato en glucosa. Esta no siempre es necesario, porque por lo menos en muchos tejidos, como por ejemplo el músculo, acaba aquí la gluconeogénesis, porque esa glucosa 6-fosfato se va a utilizar en procesos energéticos. Sin embargo, en el hígado, esa glucosa 6-fosfato como que es interesante transformarla en glucosa libre para poder liberarla al torrente circulatorio, torrente sanguíneo. Y pues la importancia de que el hígado tenga la capacidad de liberar glucosa libre a la sangre es que le permite regular como cuál es la glicemia en sangre. Y pues por último, este proceso de gluconeogénesis cuesta 11 mol de ATP. Eso sería todo. Hago una claridad. Para yo ir de piruvato a glucosa necesito 2 piruvatos, porque el piruvato tiene 3 carbonos. Necesito 2 piruvatos. Y número 2, la gluconeogénesis, esto era lo que iba a decir, se lleva a cabo en 2 compartimientos de la célula, mientras que glucólisis fue en el citosol, glucogénesis, citosol, glucogenólisis, citosol, gluconeogénesis se lleva a cabo en citoplasma, o sea, citosol y mitocondria. Señora. Bueno, los dejo con mi compañero. ¿Será que da tiempo, profe? Pues no sé. Pero que nos digas cuáles son las reacciones y ya. Bueno, listo. Ok, profe. Gracias. De nada. Entonces, El grupo tiene clase ahora. Sí, profe. El profesor está escribiendo. Ok. No, me va a tocar dejar ahí. ¿Quién quedó por hablar? Antonio. profe, yo. Antonio. Bueno, Antonio, tu disculpa.
No, profe. Gracias por estar ahí, pero sí, la verdad no puedo, no tuve en cuenta de que si nos pasamos, ellos tienen clase. Nosotros, porque nosotros tenemos clase con ustedes, nosotros mismos, pero ellos tienen con otro docente y tengo que respetar ese espacio. Muchas Hasta gracias. luego, chicos. Voy a abandonar la sala de enfermería. Bueno, Voy a gracias. abandonar enfermería para buscar medicina.